he titulado el tema del día de hoy, ¿por qué los cristianos sufren? Porque familia, si somos honestos, por más cristiano que seas, o si me apuras tantito, entre más cristiano sí seas, más vas a atravesar pruebas, más vas a atravesar tentaciones, más puedes atravesar dificultades y no siempre son las mismas para todos. Hay veces que te puedes preguntar, oye, ¿por qué pareciera que todo a mí? ¿Por qué hay gente que pareciera que tiene una vida mucho más fácil, mucho más sencilla que la mía y yo no? Y hay veces que puede ser cierto, hay veces que simple y sencillamente caras vemos y lo que están pasando no sabemos, ¿no? Me acuerdo una vez y no se me va a olvidar que una mujer que venía a uno de los estudios nos acababa de enseñar un video bien drástico de ella siendo lastimada, golpeada por familiares suyos. Ese mismo día se acercó otro joven que tenía una dificultad en la escuela. Y me acuerdo que nos dijo, ay, ¿por qué no me puedo ir en la vida como a ella? Vela, siempre está sonriendo y ella se ve que no le pasa nada. Y era esta persona que había sido golpeada por su familia. Entonces me acuerdo que le dijimos, tú no tienes idea de lo que alguien más está atravesando. Y a veces no nos deshogamos o no lo que deberíamos entre cristianos o entre hermanos en la fe, a veces porque no sabemos qué van a pensar si les digo que estoy atravesando esto, o a veces nos da pena, o a veces simplemente ya no hayas ni qué hacer, o a veces ya te pasó que nada más te dijeron, pues échale ganas. Y tú así, gracias, yo acá desahogando mi corazón y pues échale ganas, ¿no? Pues créele a Dios y tú, pues, gracias, o sea, ya había esa parte como que ya la sabía, tal vez no le estoy poniendo en obra lo suficiente, pero hay veces que el cristiano sufre. Ahora vamos a ver por qué el cristiano sufre. Porque hay gente que se sigue enojando con Dios por la situación que está atravesando. Que dice, Señor, ya estuvo, que eres ciego, que no ves lo que estoy pasando. Y hay una razón específica por la que Dios ha permitido el sufrimiento en tu vida y en la mía y por la que lo va a seguir permitiendo. Hay una razón para ello. Amén. Entonces yo les suplico que me acompañen a poner este tiempo en manos de Dios y nos arrancamos de lleno. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por la misericordia que tú has tenido de todos nosotros. Y Señor, no siempre hacemos esto, pero gracias por las pruebas. Gracias por las dificultades. Gracias porque nos llevan a conocerte más. Señor, es nuestro anhelo hoy aprender de tu palabra y entender un poco más por qué es que tú permites ciertas situaciones, a veces unas bien difíciles en nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y te suplicamos que tú tomes control de él. Ilústranos, enséñanos en este día, te lo pedimos. En tu nombre precioso Jesús oramos. Amén y amén. Familia, no sé si te ha pasado, pero hay veces que sobre todo ahorita que nos juntamos con la familia, no hayas ni cómo contar si sí estás atravesando algo, porque tal vez eres el cristiano de la familia. Y si te ven enojado, o si te ven triste, o si te ven llorando, te aplican la de, ¿no que eras cristiano? Y tú así de, o sea, sí, pero también puedo tener un mal día así. O te ven enojado y ese es el cristiano, y esa es la cristiana. ¿Ya te ha pasado? Y todos, ¿por qué? Porque sí pasa. Pasa que a veces pareciera que el cristiano no puede sufrir o que el cristiano no puede tener un mal día. Y a veces somos expertos en ponernos nuestra aureolita y nuestra aureola y pensar que todo está maravilloso en el momento que pasamos las puertas. Y las puertas son mágicas porque te venías peleando con tu mujer en el camino, pasas las puertas y ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, sí, bendiciones. Sí, no, de victoria en victoria. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y por dentro estás de trágame tierra, dándole codazos a la familia, sonríe, todos gorditos y bonitos, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor. Y a veces estamos sufriendo, a veces estás atravesando algo bien difícil. Por pura estadística, algunos de ustedes están atravesando enfermedades, algunos de ustedes enfermedades fuertes, cánceres, dificultades fuertes. Algunos de ustedes por estadística están atravesando problemas económicos. Y no siempre es fácil. Y no siempre es fácil decirlo. Y cuando todo mundo alrededor parece que sí tiene dinero y tú no, dices, pues ya estuvo Dios, pues ¿qué hice? Y todos vamos al cine y tú, no tengo tiempo. Ay, ¿quieres ir al Starbucks? Y tú, 70 varos, no, eso cuesta el pasaje toda la semana. No tengo tiempo.
Y uno se pregunta, oye, ¿por qué los demás sí tienen tiempo y yo no? ¿Por qué los demás parecieran no sufrir lo que yo sí? Familia, una cosa es un hecho. Todos, sin lugar a dudas, todos vamos a padecer de una u otra manera. Está profetizado. Así que si alguien te dice para de sufrir, no. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Pero vamos a ver entonces por qué es que Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano. ¿Qué propósito tiene? Porque Dios es todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta? Sí. Pero estamos de acuerdo que nada escapa al control de Dios, porque es todopoderoso. Entonces, si su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y yo estoy atravesando algo horrible, significa que Dios lo permitió, ¿sí o no? Sí. No significa necesariamente que Él lo hizo, porque Dios no es tentador de nadie. Uno de los significados, y lo vamos a ver más adelante, de la palabra tentación es provocación, es experiencia del mal. No es que Dios te está queriendo provocar, pero sí lo deja pasar. Y si su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué entonces nos deja atravesar desiertos? ¿Por qué nos deja atravesar situaciones dolorosas? Vamos a estudiar eso a la luz de la palabra de Dios. Yo les suplico que me acompañen a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Los espero para que lo leamos juntos. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Esos 40 años fueron de fiesta y de alegría y gozo profundos. No, fueron 40 años de desierto, fueron 40 años en los que sufrieron. ¿Ok? Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ojo, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dice, dice, ok. Vamos a desmenuzar el texto y con el favor de Dios vamos a estudiar 7 razones el día de hoy de por qué los cristianos sufren. Porque, oye, pero yo me puse la pila con Dios. ¿Te ha pasado que dices, cuando más me puse la pila con Dios fue cuando peor me fue? Dices, o sea, ya me estaba yo empezando a poner la pila. Dije, no, me voy a poner la pila con Dios. Y me peleé con el marido. Me voy a poner la pila con Dios. Y entonces toda la familia se me volteó. Me voy a poner la pila con Dios. Y me corrieron al día siguiente. Y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Sabes que cuando la Biblia habla sobre el camino angosto que lleva a la vida y el camino estrecho, la puerta estrecha que lleva a la vida, ¿sabes qué significan esas palabras? Yo las busqué. Yo dije, han de tener un significado bien profundo, así, un significado que me edifique, durísimo. ¿Sabes qué significa? La puerta estrecha, eso significa de obstáculos que están cerca. Y angosto, tribulación a tribular. Yo sí, chido tu camino, Señor, o sea, obstáculos que están cerca y tribulación a tribular. ¿Por qué? Porque es mejor seguir un camino que tenga obstáculos y tribulaciones a uno que tenga consecuencias y muerte. El camino por el que Jesús te va a poner, te va a enseñar. El camino que Jesús caminó y al quien estamos siguiendo fue un camino con dificultades, con obstáculos que están cerca. Entonces vamos a estudiar por qué los cristianos sufren. Primero hay que tener claro que hay un objetivo detrás del sufrimiento que tú y yo podemos estar atravesando. No es nada más que Dios le gusta verte sufrir y ya, se complace de vernos sufrir. La respuesta obvia es no, no es así. A veces así podemos sentir porque dices, es que no me habla Dios, estoy sufriendo, ya clamé, ya oré, ya berré y sigo sufriendo.
Oye, vamos a ver para qué. ¿Ok? Vamos a ir recapitulando. El versículo 2 que damos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Esta palabra desierto, del hebreo midbar, significa en el sentido de arrear. Es decir, te estuvo arreando. ¿Sabes lo que es arrear? Es cuando llevas a un ganado, lo diriges hacia algún lugar. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Para arrearte. ¿Arrearme a dónde? Hacia su voluntad. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Para llevarte hacia algún lado en específico. Pero vamos a ver, punto número 1, para afligirte. ¿Así de plano? Sí. No se trata de que Dios te quiera ver sufrir nada más así. Hay un objetivo que damos detrás del sufrimiento, pero una de las razones es para afligirte. ¿Y por qué Dios me quiere afligir? Esta palabra afligir viene del hebreo aná, con acento en la A si eres de los que apunta ese tipo de cosas. Va de la mano con humillar, y la palabra es idéntica a otra que significa oír, prestar atención, responder, empezar a hablar. ¿Has visto un niño haciendo berrinche cuando las mamás de plano lo sacuden y a ver, ya, cálmate? Y el niño sí. Eso es ya estuvo. Presta atención. No es para tanto, no es para tanto el berrinche que estás haciendo. Ya estuvo, me vas a oír, ¿no? Las mamás son perfectas en hacer eso. Pasan los años y ya las hacen con la pura mirada de que el niño está. Ya ves cómo se calma, ¿no? ¿Por qué? Cuando Dios permite que atravesemos cosas es para humillarnos. ¿Que Dios me quiere humillar? Sí. Ahora, ¿qué es lo mejor que puedes hacer ahí? Humillarte tú solito. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se exalta, Dios lo humilla. Si tú te aprendes la lección de humildad antes sales del hoyito en el que Dios te permite entrar para saber que necesitas de Él. Job pecó, seguro en su vida sí, pero cuando empezó a recibir toda la aflicción, no fue por pecado. Fue para probar su integridad. Su misma esposa le dijo: todavía retienes tu integridad, ya maldice a Dios y muérete. Dices: ay, qué linda esposa, ¿verdad? Se le murieron todos los hijos, se le murió toda la familia, se le quedó la esposa. Dios de veras que estaba probando ese hombre. Y le dijo: todavía retienes tu integridad, ya maldice a Dios y muérete. ¿Qué era? ¿Por qué Dios permitió ese sufrimiento en la vida de Job? ¿Lo quería ver sufrir así nada más? No, quería probar lo que había en él y quería que lo conociera más. Cuando tú y yo atravesamos aflicciones, es Dios queriendo humillarte. ¿Así de plano? Sí. ¿Para qué? Porque la humildad trae bendición. Aprender a ser humilde trae bendición. Mira, no me van a dejar mentir. Todos los que aquí alguna vez hayan padecido de dinero, necesariamente valoras más las cosas. Así de plano, porque sabes lo que cuestan. Cuando no las tuviste, valoras muchísimo. Y espero que no se te olvide. ¿A alguien le ha tocado caminar horas para llegar? No levanten la mano. Pero si te ha tocado caminar horas, porque deja tú de: no, pues me tuve que ir en la micro, no, me tuve que ir en la chombi. No me alcanzaba para el pecero, no me alcanzaba ni se diga taxi y me tocó caminar horas. Si te ha pasado, el día que sí te alcanza para el pasaje, valoras hasta el pecero. ¿Por qué? Porque si caminaste. Yo me acuerdo una vez que trabajé y me acuerdo que le dije a mi esposito: ahora sí me esforcé, pero se le hizo bien fácil al que le tocaba pagarme decir: ay, se me olvidó, pues te pago la próxima semana, ¿no? Y yo así. Y se le hizo bien fácil decirme: oye, pero pues te damos ride, ahí te adelantamos y ya de ahí te pides un Uber, ¿no? Y yo: sí. Y por pena pues no le dije nada, ¿no? Me dejaron por el Toreo. Ya sé que aquí estamos en área Toluca, quién sabe si ubiquen el Toreo. Pero me dejaron por el Toreo de la Ciudad de México y yo vivía por la Cúspide. Para quien sepa, fue una larga caminata. Fueron horas. ¿Por qué? No me alcanzaba para el pecero, no me alcanzaba para un taxi en lo absoluto caminar. Y no te lo digo, ojo, para pobretearme, porque ahorita me alcanza para el pecero. Te lo digo porque
Valoro mucho cuando me alcanza para el pecero. Valoro mucho cuando puedo ir en carro. Y si a ti te has quedado sin dinero, no me vas a dejar mentir, valoras mucho lo que sí tienes. Entonces, ¿Dios te quiso humillar? Sí. ¿Por qué a mí, no al vecino? ¿Por qué el vecino siempre se movió en Mercedes y BMW y yo en Dodge? Patach. Porque así tocó. ¿Sabes que cuando ya se daba a notar que Pedro iba a ser un mártir, o sea, que iba a morir en nombre de Cristo? Y si tú recuerdas, Pedro murió crucificado, pero él dijo, no era digno de morir de la misma manera que su maestro, así que pidió que lo crucificaran de cabeza. Simón murió aserrado, es decir, lo cortaron a la mitad. Todos estos mártires, y a Pedro se le ocurrió preguntar, oye, ¿qué va a pasar con Juan? ¿Qué va a pasar con el discípulo amado? ¿Sabes qué le contestó Jesús? ¿Qué a ti? O sea, ¿tú qué? Oye, ¿por qué yo estoy sufriendo y perenganito? No, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Por qué? Si yo decido que él se salve o si no se salve, ¿qué a ti? Enfócate en el camino que tú tienes por delante. Y las aflicciones que Dios ha permitido pudieran no ser las mismas o no de la misma manera. No todo mundo padeció de dinero. Sería un error decir todos hemos padecido dinero y va a haber quien diga, yo no. Pero a fuerza ha padecido otras cosas. Entonces, no todo mundo padece o es afligido de la misma manera. Pero ¿qué es un hecho? Esta humillación que Dios permite en nuestra vida tiene una razón de ser. Es para que aprendas que lo que tienes viene de Dios. Viene de Dios. Y mira, a veces caemos en insensateces. Yo me acuerdo, iba yo bien económicamente, recién me casé y tómala, me quedé sin dinero. Y todavía bromeaba a mi esposita, le decía, yo sé que te casaste conmigo solo por mi dinero. Y la pobre me aguantó machín, ¿no? Pero me acuerdo una vez que iba para la casa y esa vez iba en carro, pero no tenía para la renta. Y me acuerdo que cometí la insensatez de decirle a Dios, Señor, pues es que no tengo nada. Más me tardé en decir lo que Dios, ¿no tienes nada? Vas en carro hacia tu casa con tu esposa. ¿Quieres de veras quedarte sin nada? Y yo, no, ya no dije nada. ¿Por qué? Porque cometemos insensateces, porque mientras estamos sumergidos en la situación, a veces cuesta trabajo ver lo que Dios está haciendo. Te ponía el ejemplo de Job. Se empezó a quejar con Dios de, oye, ¿por qué? ¿Qué te hice? ¿O por qué ya la agarraste conmigo, no? Porque mientras estás en la situación, cuesta trabajo ver lo que Dios está haciendo. Pero si tienes paciencia, si tienes fe, si le crees y si aguantas la recia, eventualmente vas a ver, por eso lo permitió. Y tú puedes estar pensando, pues sí, pero tú no sabes el sufrimiento que yo estoy atravesando, sea el que sea. Oye, pero tú no sabes, yo fui abusado, yo fui abusada. El que sea, porque a los que estamos en el Señor, que dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Todas? ¿Cómo puede un abuso servirte a bien? Todas. ¿Cómo puede un secuestro servirte a bien? Todas. ¿Cómo puede morirte? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, razón número 1 para afligirnos, que va de la mano con humillarte. La ventaja de estar humillados es no solo que al que se humilla Dios lo exalta, es que alguien humillado reconoce el lugar de Dios. Dios va acá, yo voy acá. Cuando eso se empieza a subir o cuando empezamos a poner a Dios en un lugar que no le toca o empezamos a creer que las cosas que tenemos fueron por nuestra chula cara, por nuestro esfuerzo, por lo que gustes y mandes, en ese momento es muy probable que Dios te humille. ¿Ok? Si ustedes recuerdan en el ejemplo que estamos viendo del pueblo de Israel, Moisés sube al cerro a hablar con Dios y se desaparece 40 días. En esos 40 días, ¿sabes qué se le ocurrió hacer a la gente? Un becerro. Dije, no, pues a Moisés de seguro ya se lo tragó una bestia. Entonces, pues ni modo, ¿qué nos hacemos? Haznos un Dios. Así, literal. Aarón, sumo sacerdote Aarón,
Les dice, pues a ver, tráiganme sus anillitos, sus alhajas, sus colguijes, sus aretitos, y les hace un becerro. ¿Por qué? Por la presión, por sope, por lo que gustes y mandes. Pero sucumbe ante la presión. ¿Por qué Dios los tuvo 40 años en el desierto? Hasta que aprendieran que las cosas que tenían venían de parte de Dios para humillarlos. ¿Por qué Dios puede ser que me aflija? Para humillarnos. Segunda razón, para probarte. Para probarte. ¿Ok? Lo vemos en el versículo 2. Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Cuando vemos probarte, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen prueba o que se traducen tentación. Una de ellas es peirasmos, del griego, peirasmos, como que te peinas con mousse, peirasmos. Tiene 4 significados principales. Primer significado, poner a prueba por experimento del bien. Dices, ¿qué? Es como un examen. Un examen, te pueden chocar los exámenes, pero es una prueba por experimento del bien. Necesitamos probarte para ver cómo estás, para ver si pasas de año o no pasas de año. Entonces hay veces que Dios te está probando por experimento del bien. ¿Dios manda la tentación? No, porque el tentador es Satanás. Pero Dios permite la tentación. ¿Cómo sabemos? Jesús mismo dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el tentador, que es Satanás. Pero el Espíritu lo llevó para allá, así de, vente, órale, prueba. Es un examen, y un examen te pone a prueba en múltiples cosas. En Santiago 1, capítulo 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, peirasmos, sabiendo que la prueba, doquimazo o doquimión, de nuestra fe produce paciencia. Ahorita explico eso. Entonces el primer significado de la palabra tentación o provocación del griego peirasmos es poner a prueba por experimento del bien. Me conformo si dices examen. ¿Ok? Primer significado, examen. ¿Ok? Segundo significado, experiencia del mal. Hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Oye, cuando gana tu equipo de fútbol, el pastor Jesse tuvo una hermosa experiencia. ¿Por qué? Pues porque ganó el equipo al que le va. El Cruz Azul no tuvo una tan hermosa experiencia. Hay buenas experiencias, hay malas experiencias. Lo que estás atravesando puede ser una mala experiencia. Puede ser una experiencia fea. Y no dejas de ser algo que Dios permitió en tu vida. Pero puede ser una mala experiencia. Lo que Satanás quiere hacer contigo es una mala experiencia. ¿Dios tocó el cuerpo de Job y lo maltrató? No, ¿quién sí? Satanás. Dios lo permitió. Ojo que le pone tope. Le dice hasta dónde. Por eso que no puede ser probado más allá de lo que pueda soportar. Ojo que puede que no lo soportes tú, pero podrías. O sea, puede ser que digas, no, me voy. Y hay gente que aguanta la prueba que se le envió y hay gente que no. ¿Sabes estadísticamente cuál es la razón por la que más gente se va de la iglesia? Te va a sorprender. Échenle. ¿Qué piensan ustedes? Me queda lejos, tengo que esperarme para poder subir tantos pisos. ¿Cuál crees? No me saludó el pastor. Es la razón estadística número 1 por la que la gente se va de la iglesia. No me saludó el pastor. Dices, Dios no te da pruebas que no puedas soportar. Imagínate los que no soportaron que no los saludara el pastor. Oye, ¿qué? ¿Dios les mandó una prueba que superó su resistencia? No, a la primera no aguantaron. Y hay quienes estaban con nosotros y no eran de nosotros porque no permanecieron. Pero hay pruebas que son bien difíciles. Oye, ¿Dios te quiere ver sufrir? No, pero quiere ver qué haces con eso y lo vamos a ver más adelante. Pero lo siguiente que quiere hacer es probarte. Ahora te decía Santiago capítulo 1 versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice por sumo gozo. Cuando os halléis, no en una, en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba, esa es otra palabra. Ese es un doquimazo o doquimión. Eso es algo que sí Dios permite. La prueba de nuestra fe, pistis, produce paciencia. ¿Sabes qué significa paciencia?
aguante y resistencia alegre. Yo me acuerdo que de niño mi papá me decía, sufre bonito. Y yo, ¿cómo sufres bonito? Si vinieron la semana pasada, creo que de hecho algo de eso mencionó. Sufre bonito. Y yo, ¿cómo sufres bonito, no? Me decía, ya lo estás sufriendo. De todos modos lo estás atravesando. Me acuerdo una vez que íbamos en una camioneta y se nos ponchó una llanta. Íbamos hacia un evento, íbamos a predicar. Se ponchó la llanta, pues ya nos paramos, nos orillamos, pusimos la llanta de refacción, nos arrancamos. Se nos ponchó otra llanta. Dices, pues así ya con la llanta medio tronándose, llegamos a una vulcanizadora, la cambiamos, ya veníamos poquito tarde y nos arrancamos y se nos ponchó otra llanta. Ya estábamos así de, ¿no quieres que vayamos o qué onda, no? Había dos maneras de atravesar eso porque estaba empezando a llover. Quitamos nuestra llanta, dejamos en el gato la camioneta y a rodar la llanta. Ya estábamos en carretera. Pues a rodarla hasta dónde, pues hasta la primera vulcanizadora, gasolinería, cosa que encontráramos. Y nos empieza a llover. Ya estamos así, ya es ridículo, o sea, 3 llantas en un lapso de media hora. Como que no es la más normal de las cosas, ¿no? Y tú dices, oye, Señor, estoy yendo a servirte. Para no hacerte el cuento largo, tuvieron que recogernos ahí a media carretera después de caminar no sé cuánto, hecho sopa. Pero teníamos dos maneras de atravesar eso. Pues ya reírnos y vacilar mientras rodábamos todos la llanta y turnarnos la llanta, porque aparte era de camioneta, entonces estaba enorme la llanta. O amargarte, enojarte, maldecir. Y ahí es donde tiene que ver el ojo con el que miras las cosas. En Mateo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de bendición. Pero si tu ojo es malo, todo lo que vas a ver son tinieblas. Te pongo un ejemplo. Hay una cámara apuntando hacia acá. Lo que está acá no cambia. Pero ¿qué pasaría si yo agarro un papel con tamarindo y lo embarro en el lente de esa cámara? ¿Cómo se vería? Horrible. Ahora, ¿cambió lo que está enfrente? No, yo así de horrible estaba desde que me subí. ¿Pero cambió algo? No. Pero para quien está atrás de ese lente, lo va a ver todo bien diferente. Tenemos que tener cuidado en cómo estoy viendo las cosas. Ojo, porque la amargura, por ejemplo, nubla nuestra vista. Hace que lo que ves se vea peor de lo que es. Es la gente que la saluda así, hola, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y tú, perdón. Que todo, nada les parece bien. Que alguien los saluda, de seguro quiere algo. Entonces, espérate. ¿Has visto a gente que acusa de robo a todo lo que vuela? Así, no, de seguro ya me lo robó. De seguro me lo quiere robar. Y tú así, ¿quién te va a querer robar tus notas de hace 20 años, no? O sea, pero hay gente que ya se dejó nublar por eso. Entonces, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, esta palabra te decía es pistis, ¿sabe qué significa? Fidelidad. ¿Qué está puesto a prueba? Tu fidelidad. Así que la próxima vez que no te salude un pastor, está probando tu fidelidad. Hoy hay pruebas mucho más difíciles. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí viene lo difícil. Esa palabra, te decía, significa aguante y resistencia alegre. Hay veces que como cristianos dices, pues aquí estoy, ¿no? Estoy aguantando. Pues sí, pero no con mucha paciencia. No se ve lo alegre. ¿Por qué? Pues ya estoy amargado, ya estoy enojado, ya estoy cuestionando a Dios, ya estoy, pues Señor, aquí ando, pero ya no sé ni para qué vengo, ya no entiendo nada, las prédicas ya siento que Dios no me habla y te empiezas a cerrar, te empiezas a cerrar, te empiezas a cerrar y ahí hay que tener cuidado. Entonces, los significados de peirasmos quedamos que es, el primer significado de tentación, examen. Segundo significado, experiencia del mal. Tercer significado, provocación. Y Satanás sabe cómo provocarte. Miren, allí en el norte tenemos una pared de espejos que dan a notar mucho. ¿Por qué? Porque es una pared gigante de espejos. Entonces hay quien pasa y nada más se arregla todo, ¿no?
Hay quien pasa, lo voltea a ver así de, pues es lo que hay. Y se siguen, ¿no? Hay quienes pasan y ves el dolor en su rostro a la hora de voltear a ver el espejo de... Y hay quienes ya ni siquiera lo quieren voltear a ver. Da mucho a ver qué es lo que Satanás está logrando o con qué es que Satanás está logrando tirarte. Está logrando provocarte. Para algunos es su apariencia física, para otros es lo económico, para otros es la relación o las palabras que alguien más profiera contra ti, pero hay quien se deja provocar por el enemigo, todos en algún punto. Si vas en el tráfico y tú dices, yo soy un cristiano de buen testimonio, hasta que me tocan el claxon. En ese momento se me olvida todo y ¿qué te pasa? A ver, bájate. Yo era de esos, llamando las cosas que no son como si fueran. No, ahí vamos. Pero provocación, Satanás está buscando provocarte y Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionas. Y el cuarto significado es disciplina. ¿Por qué Dios permite la prueba? Por disciplina. ¿Así de plano? Sí, para enseñarte dónde estás parado, para dejarte a ver si soportas o no, si eres fiel o no. Y eso nos disciplina. Ojo que disciplina no es castigo todavía. La disciplina es la instrucción. Dios al que ama, disciplina, instruye. Y corrige, ahí sí viene el castigo al que toman por hijo. Esto es cuando no se hace caso a la disciplina. Entonces, parte de por qué Dios permite las cosas es para enseñarnos. ¿Por qué si me columpio de la silla y mis papás un día se la pasan diciéndome, no te columpies, no te columpies, no te columpies, escuincle, no te columpies, y ven que te vas a caer y te ponen la mano, y ven que te vas a caer y te ponen la mano, hasta que un día dice ya que se rompa la cara? Y el niño se columpia, moco, te cae, se pega. Y ¿qué pasó ahí? ¿La mamá lo dejó de querer? No. El niño no quería entender, tuvo que tener dolorosas razones para no hacerlo. No toques la estufa, niño, no toques la estufa, no toques la estufa. Un día bajo controlado, a ver, síguele poniendo la manecita al sartén y vas a ver. Y te quedas con una marquita y dices, ay, se le acabó el amor. No te lo advirtió, pero no te puede cuidar las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo mismo Dios te advierte, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Lo haces, te llevas tu consecuencia. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás no va a perder la oportunidad para provocarte, para afligirte, para ver cómo te destruye. ¿Ok? Entonces, primera razón por la que Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano, para afligirnos, que va de la mano con humillarnos. Segunda razón, para probarnos, que va de la mano con soportar tentación y generar aguante y resistencia alegre. Tercera razón, para saber lo que hay en tu corazón. De acuerdo al texto base que estamos leyendo de Deuteronomio 8:2, dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para afligirte, para probarte, y aquí está más la clave, para saber lo que había en tu corazón, para saber lo que había en tu corazón. Oye, ¿cuántas veces no Dios permitió que atravesáramos algo justo para ver qué salía? Voy a dejar que pase un poco de prueba. ¿Para qué? Para ver si me niega o no. Voy a dejar que atraviese un poco de prueba. ¿Para qué? Para ver si me sigue dando la gloria o no. Voy a dejar que atraviese ataque familiar. ¿Para qué? Para ver si mantiene su terreno o cede. Voy a dejar que atraviese presión social. ¿Para qué? Para ver si tiene aguante y resistencia o no. Dios permite el ataque en nuestra vida para saber qué hay en nuestro corazón. Ahora, ¿qué no Dios sabe lo que hay en nuestro corazón? Sí, pero ¿sabes quién no? Nosotros. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero hay veces que la prueba te hace ver lo que había en tu corazón. Que tú eres consciente ya de, chin, tengo esto en el corazón. Te daba el ejemplo del carro, si tú dices, no, yo ya soy un ser humano bien pacífico, salvo cuando me tocan el claxon y me manifiesto. ¿Qué te da eso a notar? Todavía te falta resolver cosas. Si te comes tus emociones, todavía te falta resolver cosas. No le des codazo al de al lado, es para ti.
si te las dejas de comer, también. La prueba que estés atravesando, ¿qué dio a notar de tu corazón? ¿Dio a notar que estabas firme? ¿Dio a notar que hay aguante y resistencia alegre? ¿O dio a notar que hay algo que mejorar? Que tal vez no sabrías si no hubieras atravesado esa prueba. Me atacó mi familia y me sentí bien solo, bien sola. Pues entonces dio a notar que hay soledad en tu corazón. Es que pasó esto y me sentí aborrecido, sentí que perdí mi valor, sentí que no valgo nada. Dio a notar que algo estaba mal en tu corazón. Pues es que pasó esto y me hizo sentir abandonado por Dios, me hizo dudar de si existe o no existe. Ahí tengo una frase bien común de cristianos en la tablita. Señor, es que si existes, ¿por qué estoy atravesando esto? Oye, ¿cuándo dijo Dios que no ibas a atravesar cosas? Y si así te vendieron el evangelio, te mintieron. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. ¿Cuándo dijo Dios? Todo aquel que quiera vivir piadosamente le va a ir súper. No dijo eso. Va a recibir persecución. En este mundo tendréis ¿qué? Gozo, paz y alegría. No, en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces está puesta a prueba nuestra fe, está puesto a prueba todas estas cosas para saber lo que hay en nuestro corazón. No que Dios no lo sepa, para que te des cuenta, nos demos cuenta de qué hay en nuestro corazón. Esa fue la tercera razón. ¿Vamos bien? Ok. Cuarta razón, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. Ahí te va. Me acuerdo de una expresión que me decía mi papá, que me decía cuando estábamos presionados de dinero, que me decía, mijo, ¿cuándo hemos tenido? Y nosotros, pues nunca. ¿Y cuándo nos ha faltado? Pues nunca. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos trajo Dios. Porque por más que te tronaste los dedos, por más que es que ya no me alcanzaba para la renta, no creo que estés viviendo abajo de un puente. Y si sí, encontraste un puente. O sea, de todos modos tuviste techo, hazle como quieras. Gracias a Dios nadie vino desnudo. Tuviste ropita para los fríos de Toluca. Entonces, ¿Dios te abandonó? No. Y eso es la mayor evidencia de la fidelidad de Dios. Dices, pues sí, pero me troné los dedos horrible y fue porque trabajé aguas ahí. Todo lo que tú y yo tenemos fue por la pura gracia de Dios. Fue por la misericordia de Dios, porque Dios nos trajo hasta aquí y nos va a seguir trayendo. Entonces el maná, oye, ¿qué se quejaban con Dios? Pues no tenemos comida. ¿Y qué has comido? Si no comes 28 días te mueres, si no tomas agua 3 te mueres. ¿Cómo es que llevas 40 años en el desierto? Pues sí, pero el maná. ¿Y de dónde vino el maná? ¿Sabes qué? A veces el maná viene de donde menos lo esperas. A veces viene de donde no quieres. Te voy a poner un ejemplo. Te decía de aquella vez que me tocó caminar, ¿no? Y aquella vez que venía en el carro y que le dije a Dios, es que no tengo nada. ¿Sabes por qué me venía quejando? Porque le iba a tener que pedir prestado a mi papá. Y como hombre eso me costaba. Yo decía, ni modo que no pueda, yo me salí de la casa, ni modo que no la arme. Y humilla. Y ojalá nada más hubiera sido a papá. Me animé a decirle a mi papá, pero llegaban hermanitas de la iglesia que no tenían idea de lo que estaba atravesando y nos regalaban despensas. Y me acuerdo una vez que sí estábamos bien económicamente y llegó una hermanita con una despensa y Dios me mostró y nos dio la despensa. Yo todavía dudé, todavía le dije a Dios, ahora sí le falló a la hermanita, ahora sí traigo con queso las quesadillas. O sea, ahora sí estoy bien, la verdad, ahí estaba bien, no ocupaba una despensa, ¿no? Y de repente, COVID. Y la cosa se puso divertida, ¿no? Y me acuerdo que algo pasó, ¿fue COVID o fue otra cosa? ¿Fue otra cosa? No me acuerdo qué pasó, pero nos quedamos sin lana. Y me acuerdo que fue de qué vamos a comer. Abrimos y la despensa que nos había dado la hermanita. Y yo me sentí hasta avergonzado. Dije, oye, una viuda me dio de comer.
Y Dios me hizo acordarme de la cantidad de hombres de Dios que viudas mantuvieron. Viudas mantenían el ministerio de Jesús. A veces la ayuda va a llegar de donde no la quieres. Y también lo vas a sentir tal vez humillante. A veces la persona que te choca te va a decir, toma, pues. Y entonces, a veces tu mami de 80 años te va a decir, mijito, te compré un arroz. Y tú así dices, ¿qué pasó, mamá? Yo te debería estar dando dinero a ti. Tampoco se trata de abusar de los papás, ¿eh? Al contrario, hay que honrarlos. Pero a veces la ayuda va a venir de donde menos le esperas. Y eso también es sustento de parte de Dios. No siempre va a venir como quieres. Porque hay veces que oras y, Señor, pues es que quiero dinero. ¿Y cómo lo quieres? Pues quiero un trabajo, Pero hay quien, Señor, quiero dinero, me quiero ganar el melate con todo y la revancha. Y yo, o sea, ¿tú crees que Dios así opera? ¿Puede hacerlo? Seguro sí, pero normalmente va a venir de donde no esperas. Va a venir de donde tal vez no quieras. A veces, oye, es que yo tenía un trabajo y ganaba millones y yo era jefe de muchísimas personas y me corrieron. Y luego, pues llevo años buscando trabajo. ¿Cómo que años? Pues sí, es que pues, ando poniéndole ahí que yo soy patrón, a ver quién me lo da. Oye, ¿ya trataste en un McDonald's? No, pues es que no, mire, yo tengo más títulos que una enciclopedia y más grados que un termómetro. Pues bien por ti, pero alguien que trabaja en McDonald's tiene trabajo y tú no. Ese está ganando más que tú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues meterme a trabajar. ¿Para qué? Para entrar en el orden de Dios. Oye, pero no es lo que yo quería, no, pero es donde Dios te abrió la puerta. ¿Cuál es el primer trabajo de Dios para tu vida cuando te quedaste sin trabajo? En el primero en el que te digan que sí, no sea pecaminoso. Oye, pero yo tengo 4 licenciaturas, ¿voy a estar volteando hamburguesas? Si ahí te dijeron que sí, mientras, sí. Si después encuentras otro trabajo, amén, gloria a Dios. Pero no siempre el sustento va a venir de donde quieres, no siempre la solución va a venir de donde yo le dicto a Dios que quiero que venga la solución. No, hay veces que ahí está la respuesta a lo que quieres, nada más no nos gusta. Oye, ¿quién no cometió pecado? Jesús. Oró, clamó a Dios, Señor, si se puede, pasa de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta? No, no se puede. Te toca esa copa. ¿Qué dijo Jesús? No, es que esa no quiero. O sea, la copa de la ira, esa como que no. Mejor prepárame otra. No. Y cuando llegan a arrestar a Jesús, no sé si recuerdes la historia, Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Aparte de que lo pusieron a chambear horas extras y pegar orejitas. Dijo, Pedro, la copa que se me dio a beber, no, o sea, la copa que se me dio, ¿no he de beberla? Esa fue la respuesta de Dios. Puede gustarme, puede no gustarme, pero esa fue la respuesta de Dios. Es que yo quería vivir en Estados Unidos y me tocó el smog y la peste del río Lerma. Bienvenido a México, papá. Pero Dios te plantó aquí. ¿Qué hago? ¿Me amargo? No, le doy gracias a Dios por lo que tengo. Me tengo que ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo. 4. Para hacerte saber que damos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Si puedes, apunta Filipenses capítulo 4, versículo 2. Este es un ejemplo del apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 5. ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? Para que abramos los ojos y conozcamos realmente a Dios. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está en Job capítulo 42, versículo 5. Eso mismo dijo, hablaba lo que no entendía. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Para que conozcas más el carácter de Dios. Para que veas cómo te va moldeando. Y parte de lo que Dios permite en tu vida y en la mía es el sufrimiento. ¿Para qué? Para moldearte, para entrenarte, para prepararte. Te decía hace rato, si no has tenido dinero, Dios te preparó. ¿Ya que te va a dar miedo? Si ya le hiciste de mecánico, de ojalatero, banquetero, de mesero, de viene, de guachacoches de gigante. Gigante creo que ya no existe.
Ya le hiciste de todo, ¿ya qué te va a espantar? Dios te ha ido preparando y viste el sustento de Dios en las buenas y en las malas, pero abre los ojos y conoce realmente a Dios. ¿Y sabes dónde lo puedes conocer bien? En la prueba. Cada que Dios permite un desierto en tu vida es para que conozcas más a Dios. El 6, y aquí se pone bonita la cosa. No es que Dios te quiera ver sufrir así nada más. Ya estábamos en Deuteronomio 8. Acompáñame a Deuteronomio 8, capítulo 11. Si tiene subtítulos, tu Biblia dice amonestación de no olvidar a Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, otra vez afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Cuando Dios permite sufrimiento en tu vida, tiene un objetivo. Y si lo atraviesas bonito, después vas a ver la bendición de eso que atravesaste. Te decía, y llevo usando el ejemplo del dinero, ¿no? Cuando alguien atraviesa necesidad, pero después valoras todo lo que tienes. Después no se te olvida que Dios tuvo misericordia de ti una y otra y otra y otra vez. Después no se te olvida que Dios te sustentó. Ahora pon eso en la prueba que hayas atravesado. Es que yo me vi solo mucho tiempo, no tenía amigos, no tenía amigas o no tenía familia, y después voltea a tu alrededor. Bienvenido a la familia de la fe. Mira cuánta gente Dios te dio. Y dices, sabes que yo sé lo que es estar solo y puedo valorar la compañía de todos mis hermanos. Yo sé lo que es estar perdido y puedo valorar la compañía, o puedo valorar el haber sido hallado, el haber sido apapachado, el haber sido rescatado. Pregúntate de dónde te ha sacado Dios y acuérdate. Familia, hasta ahí van 6 razones que Dios permite, por las cuales Dios permite el sufrimiento. Esta 6ª fue para la postre hacerte bien, es decir, para en un estado postrero, en un estado de después, vas a estar mejor, vas a tener más herramientas, vas a valorar más las cosas, vas a entender por qué Dios permitió cierto sufrimiento. Pero ¿sabes cuál es la 7ª razón, que es la que no quieres tener? Por pecado. Mucho de nuestro sufrimiento, no le queramos echar la culpa a Dios ni al diablo, es por pecado. Fallé y estoy recibiendo las consecuencias de mis errores. ¿Qué te quiero decir ahí? Es muy diferente cosechar de la mano de Dios que cosechar separado de Dios. De todos modos, el pecado se cosecha, pero es bien diferente cosechar de la mano de Dios que separado de ella. Te leo Santiago 5 del 10 y 11. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto es cuando estamos atravesando por alguna otra razón. Pero hay veces que esa razón simple y sencillamente fue el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Necesito de entrada acordarme. Así empieza el pasaje. Acuérdate, te acordarás. Así empieza el versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído. Ese camino puede ser de sufrimiento que Dios permitió en tu vida, o puede ser lo que Dios tuvo que perdonarte. Acuérdate de dónde te sacó Dios. Acuérdate de las maravillas que ha hecho en tu vida a pesar de ser pecadores.
Acordémonos, ¿para qué? Para predicar el nombre de Jesús. Acordémonos, ¿para qué? Para no negar a Dios. Acordémonos para sufrir bonito en las que nos toque sufrir. Y a veces ya sufriste, dices, oye, yo ya había sufrido, ¿por qué otra vez? Pues pasaste primaria, bienvenido a secundaria. Así le dije yo apenas, porque me amenazaron todos los pastores, ¿no? Me dijeron, no, prepárate, se va a poner difícil la cosa. Y yo, pues, lleva probándome años, pues ¿qué más? No lo hubiera dicho. Y yo, Señor, pero yo ya había padecido. Pues sí, pasaste secundaria, va a prepa. Tú y yo necesitamos acordarnos. Y una vez que salgas de ahí, una vez que salgas del sufrimiento, acuérdate para que le ayudes a alguien como te ayudaron a ti. Acuérdate para que tengas misericordia de alguien como tuvieron misericordia de ti. Acuérdate para que si tienes le lleves una despensita a alguien, puedes salvarle la vida. Acuérdate para dar rides cuando puedas. Ojo con ayudar cuando puedas. Si no puedo, pues no puedo. Pero cuando puedas, acuérdate de dónde te sacó Dios, para que nos ayudemos también unos a otros y seamos una herramienta en las manos de Dios. Familia, te decía que la séptima razón es el pecado. ¿Qué hago con eso? Arrepiéntete. Te quiero leer 2 Corintios 4:7 y con eso termino. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Familia, tú y yo hemos tal vez sufrido. Tal vez te ha tocado sufrir mucho. Tal vez no entendías por qué, y yo espero que el día de hoy entiendas un poco por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Pero una vez que salgas de ahí, acuérdate de dónde te ha sacado Dios. Y si estás atravesando prueba en este momento, acuérdate de la cantidad de veces que Dios te ha librado. A mí me gusta mucho el Salmo 77 porque pareciera una persona bipolar hablando. Empieza diciendo, ¿qué acaso Dios se ha olvidado de nosotros? ¿O hasta cuándo nos va a desamparar? Y después él mismo se dice, ¿sabes qué? Locura mía es esta. Voy a traer a la memoria lo que Dios ya ha hecho por mí. Voy a acordarme de dónde Dios ya me ha sacado, y de peores me ha sacado que esta. Y si no, de esta también me va a sacar. Porque hasta aquí nos trajo Dios. Sobrevivimos el 2024. Nos faltan unos días. Viene el 2025. Y me acuerdo cuando sobrevivimos el 2019 y le dijimos, sorpréndenos 2020. Después ya no quisimos tanta sorpresa. Pero familia, hasta aquí Dios nos ha salvado. Hasta aquí Dios nos ha sacado. No sé si están a la mano los de la alabanza y si me pueden ayudar. Si están, si no, no pasa nada. Pero cantábamos hace rato una canción bien bonita, donde le decíamos a Dios, abriste el mar en el desierto, sé que lo harás otra vez. Hoy acuérdate de dónde te ha sacado Dios. Trae a la memoria lo grande que es Dios, las maravillas que ha hecho. Abrió el mar en el desierto, sí. ¿Qué hizo en tu vida? ¿De dónde te ha sacado? ¿De dónde te ha librado? Porque hasta aquí nos trajo Dios. Un año más termina y Dios nos trajo hasta aquí. Si me toca sufrir o no me toca sufrir en el 2025, si me toca sufrir ya sé por qué. Y voy a aprender de eso y voy a sufrir bonito. Si no me toca sufrir, voy a acordarme de por qué Dios permitió una cosa o la otra en mi vida. Yo te suplico que cierres ahí tus ojos. Vamos a orar y después, con el favor de Dios,
Vamos a entonar este canto. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por el sufrimiento. Gracias porque nos enseñó, nos preparó, nos sigue preparando. Gracias, Señor, porque tú no permitiste ese sufrimiento en vano. Ese sufrimiento ha tenido una razón de ser, para probar nuestro corazón, para saber lo que había en él, si habíamos de hacer y de cumplir tus mandamientos o no. Señor, hoy te agradecemos ese sufrimiento. Te agradecemos porque nos prepara para lo que viene. Te agradecemos porque nos hacen tener empatía. Esas pruebas que hemos atravesado hacia otros que estén atravesando igual. Nos hace entender el dolor que pueden estar atravesando nuestros hermanos. Nos hace poder traer confort, consuelo. Nos hace entender que todavía necesitamos humillarnos más. Necesitamos reconocer que tú eres el Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy voluntariamente preferimos echarnos el clavado al piso. Y por arriba de pensar que podemos algo por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, hoy reconocemos que todo aquello que tenemos provino de tu gracia, provino de tu misericordia, provino de tu amor, provino del cuidado que estabas y sigues teniendo de nosotros, incluso cuando no lo veíamos, incluso cuando de manera malagradecida nos quejamos contigo. Señor, hoy como hijos tuyos, si nos está tocando sufrir, que así sea. Pero queremos sufrir bonito, dándote la gloria, exaltándote con aguante y resistencia alegre, regalándole una sonrisa al mundo en medio de la prueba. Vemos en Pablo y Silas que después de ser azotados cantaban alabanzas tan fuerte que todos en la cárcel los oyeron, aunque estaban en el calabozo de lo más profundo. Había un propósito ahí. Así como hay un propósito en mi sufrimiento, Señor, hoy te damos gracias por ese sufrimiento. Que dure lo que tenga que durar, pero que yo aprenda lo que tenga que aprender. Y Señor, hoy te alabo, hoy te bendigo. Bendigo tu santo nombre y te doy gracias porque tu voluntad sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta, aunque a veces me duela. Pero Señor, yo quiero ser enseñable. Yo quiero ser discípulo. Yo quiero crecer en comunión contigo, quiero conocerte más. Y si la prueba es el medio para conocerte, bienvenida sea. Si la prueba es el medio para disciplinarme, que así sea. Pero no permitas apartarme de ti. No me quiero apartar de ti. Si se trata de disciplinarme, disciplíname, Señor. Pero mejor disciplinado y cerca de ti que separado. Mejor en pruebas, pero de tu mano, que sin ellas, pero rumbo a una condenación eterna. Porque yo sé que tú mueves montañas. Yo sé que tú lo has hecho antes. Y yo sé que tú lo vas a volver a hacer. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Y si se puede, yo te suplico, ponte de pie y vamos a entonar este canto juntos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones
y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.